Bien, vamos a empezar en oración, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, gracias te damos por tus misericordias, gracias te damos, Señor, porque tú nos has llamado mediante el Evangelio y nos das el perdón de todos nuestros pecados, a aquellos que confesamos, Señor, esos pecados. Te pedimos, Señor, que tú nos sigas alentando a cada uno de nosotros, Señor, para poder entregarte todo lo que somos, Señor, entregarte nuestras faltas, nuestras dolencias, Señor, y poder recibir de ti perdón, vida y salvación. Porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Bien, entonces como ya todos saben, estamos aquí estudiando hoy vamos a empezar a estudiar la cuarta marca de la iglesia, que es la Santa Absolución. Entonces ya hemos, ya el escrito de Lutero, cuando está hablando sobre la iglesia, nos ha hecho y hemos visto toda una introducción sobre qué es la iglesia. La iglesia es el santo pueblo de Dios reunido en torno a la palabra y los sacramentos. Hemos visto entonces toda esta parte sacramental, la palabra y toda esta parte sacramental. Hemos estudiado la primera marca, que es la palabra de Dios. Hemos estudiado el bautismo, hemos estudiado la Santa Cena y hoy vamos a estudiar la Santa Absolución. Y quiero empezar la Santa Absolución con una cuestión que no es polémica entre los luteranos, pero quizás a veces cuesta entender un poco. Y la Confesión de Augsburgo, en su apología, Melanchthon, él va a hablar y va a estar argumentando y diciendo que los luteranos no hablamos acerca de el número de los sacramentos. Y él va a decir en la apología, así pues, los verdaderos sacramentos son el bautismo, la Santa Cena del Señor y la absolución, que es el sacramento del arrepentimiento. Estos ritos sí tienen mandamiento de Dios y la promesa de gracia, que es propia del Nuevo Testamento. Porque cuando somos bautizados, cuando comemos del cuerpo del Señor, cuando somos absueltos, debemos estar firmemente convencidos de que nuestros corazones, de que Dios de veras nos perdona por causa de Cristo. Entonces, Melanchthon va a tener toda esta discusión y podemos ver ya temprano en la Reforma y todo eso, y aquí tenemos el famoso retablo de Wittenberg en el altar de la Catedral de Wittenberg, de la Iglesia del Castillo, que tenemos el bautismo de un lado, tenemos la cena del otro y tenemos la confesión y la absolución del otro. Entonces, normalmente cuando nosotros estudiamos el catecismo, se nos dice y tomamos la forma de San Agustín, que tiene que es mandato de Dios, tiene promesa de salvación y tiene un elemento externo. Para poder hablar acerca de los sacramentos, tiene que tener estos tres elementos: mandato de Dios, promesa de redención y un elemento externo. Entonces, siempre ha estado la discusión entre los luteranos. Bueno, la absolución no es un sacramento porque no tiene un elemento externo, pero sí, como aquí resalté en lo que dice la apología, es mandado por Dios y tiene la promesa de gracia. Dios nos ofrece su gracia, Dios nos ofrece los beneficios de la cruz en la santa absolución. Entonces, por ejemplo, va a haber una nota en la misma apología que va a decir: en efecto, nunca jamás se sintió en la iglesia la necesidad de contar con 7 sacramentos, si es que son llamados sacramentos las ceremonias que Cristo nos mandó a observar, a las cuales se añadió promesa que otorga gracia. Consta de tales ceremonias solamente 2, dice Melanchthon: el bautismo y la cena del Señor. Entre tanto, no tenemos nada en contra de que llamemos también sacramento a la absolución, por esto mismo, porque tiene mandato de Dios y promesa de gracia. Entonces, esto no quiero llegar aquí a una controversia ni nada, solamente quería traer lo que dice nuestras confesiones en cuanto a la absolución, la santa absolución, y podemos contarla entonces dentro del bloque sacramental
en las marcas de la iglesia para luego poder ir al siguiente bloque en las próximas semanas. Incluso Melanchthon va a decir en la apología que él está dispuesto a llamar también sacramento al ministerio de la palabra, al oficio de la predicación, porque el oficio de la predicación también tiene mandato de Dios y tiene promesa de gracia, pero no se puede contar al pastor como un elemento externo, eso sí que no. Pero bueno, Lutero va a empezar el escrito diciendo, en cuarto lugar, se reconoce al pueblo de Dios o a los santos cristianos por la absolución practicada públicamente, es decir, conforme a lo establecido por Cristo en Mateo 18. Cuando un cristiano cae en pecado, debe ser exhortado y en caso de no enmendarse, atado y excomulgado. Si se corrige, debe ser absuelto. Esto es el oficio de las llaves. Entonces, voy a tomarme un tiempo para que podamos escuchar. Son algunos versículos que lo que dice Mateo 18, que es importante siempre estar refrescando. Y como, bueno, estamos en un estudio bíblico, es importante también no solamente refrescar las palabras de Lutero, sino lo que Dios dice en su santa palabra. Y Mateo 18, del 15 al 21, dice lo siguiente. Por tanto, si tu hermano peca contra de ti, ve y repréndele, estando tú y él a solas. Si te oyera, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que de boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyeren a ellos, dile a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces aquí ya Jesús nos está estableciendo cómo, vamos a decir así, esta cuestión de resolución de conflictos, si queremos llamarlo de alguna manera. Ir y hablar con mi hermano. Si hay algún problema entre mi hermano y yo, ir y hablar con mi hermano. Si mi hermano no me escuche, tomar 2 o 3 testigos. Si mi hermano no sigue sin escuchar, llevarlo a la iglesia. Si en la iglesia tampoco escucha, bueno, hay que tenerlo, hay que excomulgarlo, hay que tenerlo como gentil y como publicano. Y a esto se le llama el oficio de las llaves. Entonces, aquí viene, como todos ustedes siempre saben, mi parte favorita, la parte en la que ustedes participan, que es la pausa catequética. Vamos a estar hablando un poco sobre el oficio de las llaves y sobre la confesión y el perdón en esta pausa catequética. Entonces, nuestro catecismo habla acerca de qué es el oficio de las llaves. A veces decimos, bueno, el oficio de las llaves. Ajá, pero ¿qué es el oficio de las llaves? Entonces, Fran, el oficio de las llaves es el que, según el catecismo, puedes usar el catecismo si quieres. El poder peculiar. Exactamente, el poder peculiar que nuestro... Patricia. Señor, ¿no? Bueno, sí, Fran. Nuestro Señor. Que nuestro Señor Jesucristo ha dado ¿a quién, Patricia? A su iglesia. A su iglesia, exactamente, en la tierra. ¿Y de qué? O sea, este poder peculiar, ¿qué es? A ver, Rebeca, si no tienes tos y quieres contestar, ¿qué es este poder peculiar? De perdonar. Exactamente, de perdonar a los penitentes. ¿Y de qué más, Fran? Y retener los pecados a los impenitentes. Exactamente. Mientras no sé qué, Patricia. Arrepientan, exactamente. Exactamente, muy bien, muy bien. Entonces, ya tenemos este concepto o el concepto de lo que es el oficio de las llaves, es
un poder peculiar que Jesús, que nuestro Señor, le ha dado, y aquí es importante esto, se lo ha dado a su iglesia en la tierra. No se lo ha dado al Papa. Lutero va a hablar y va a decir, este poder Dios no se lo dio al Papa, se lo legó a su iglesia aquí en la tierra, de perdonar y retener los pecados a los impenitentes y a los penitentes. Entonces, el oficio de las llaves, la congregación, la iglesia, cuando se reúne a llamar a pastores, la congregación, la iglesia, le entrega este oficio, este oficio particular que les fue dado a ellos para administrarlo, para administrar el perdón de los pecados. Y como les decía la semana pasada, y también nuestras confesiones hablan un poco en cuanto a esto, y cuando voy a hablar acerca de la jurisdicción del pastor, el pastor en su jurisdicción tiene la potestad de esto mismo, de perdonar los pecados a los penitentes y de retener los pecados a los impenitentes mientras no se arrepientan. Entonces, aquí no es una cuestión de si me cae bien o no, es si se ha arrepentido o no. Entonces uno puede perdonar o retener los pecados. Entonces, por eso es que la iglesia también ha legado esto a los pastores, para que los pastores puedan administrar el oficio de las llaves, para que los pastores puedan administrar los santos sacramentos, para que los pastores puedan administrar la predicación de ley y de evangelio que contiene la palabra de Dios. Entonces el catecismo nos va a decir que la confesión consta de dos partes. ¿Alguien se atreve a decirme si se acuerda cuáles son estas dos partes de las que consta la confesión? Y cuando estamos hablando de confesión, es confesión de pecado. Bueno, consta de contrición y fe. Entonces, como les decía al principio, Melanchthon en la apología va a desglosar mucho esto, porque Roma no va a hablar y va a decir que la confesión no entra la fe, sino entra toda esta parte penitencial. Y la contrición, cuando nosotros hablamos acerca de contrición, estamos hablando acerca de arrepentimiento por haber obrado en desacuerdo a la voluntad de Dios. Y propósitos, y el propósito de no volver a actuar mal delante de Dios. Entonces la contrición es este dolor, es este terror a causa del pecado que siente el cristiano. Eso es lo que produce la predicación de la ley. La ley es necesaria para el creyente, la ley es necesaria para cada uno de nosotros, para mostrarnos nuestros pecados, para mostrar este terror, este dolor que uno siente a causa del pecado. Pero la ley nos lleva, y el arrepentimiento, cuando uno confiesa su pecado y uno ve a Cristo en la cruz, nos lleva, ese tercer uso de la ley, que es una guía, nos lleva directamente al evangelio. Y el evangelio, por la fe, es lo que se aferra a las palabras de perdón de Cristo y confía en que sus pecados han sido perdonados y por la obra de Cristo Jesús en el Calvario. Entonces, la fe es la que se apropia de las palabras de perdón. Entonces, esto de que, bueno, cuando, como plantea Roma, de que la confesión consta de tres partes: la contrición, la penitencia, y luego de la penitencia viene la absolución. Eso va en contra de la palabra de Dios. La palabra de Dios no habla acerca de la penitencia. La palabra de Dios nos habla, y las confesiones van a tomar un poco en cuanto a eso, lo de los frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, está la fe, y la fe que consuela nuestros corazones, que se aferra a la palabra de perdón. Entonces, ahora quiere corregir todo el mal y todo el daño que ha hecho. Y a esto es lo que las confesiones, lo que los confesores han tomado este versículo de Juan: hacer frutos dignos de arrepentimiento. Los frutos dignos de arrepentimiento no es una obra por la cual entonces, ay sí, ya está finalizada toda la absolución. No. Pero la fe es lo que nos va a llevar a cada uno de nosotros a no seguir cometiendo esos pecados.
porque también están estos pecadores, vamos a decir así, estos pecadores que se sienten a gusto en su pecado. Entonces, bueno, voy a pecar, voy a ir a la iglesia, voy a pedir perdón y luego voy a volver a cometer el pecado. Entonces, por ejemplo, había una película que vi hace años que se llamaba Don Juan, y este hombre estaba metido en un pecado sexual. Entonces, él cometía su pecado, durante la semana, el día domingo, iba a confesarse, se confesaba, el cura le decía, tienes que orar tantos Padres Nuestros, tantos Ave María, y ven para tu próxima confesión. Él lo hacía antes de salir de la iglesia, y luego se iba y volvía durante toda la semana a cometer este pecado y volvía a este mismo círculo. Entonces, eso se denomina gracia barata. Eso es darle con los pies al perdón de Dios. Si bien es cierto que el hombre, el ser humano, es el único que vuelve a tropezar con la misma piedra, también nosotros como creyentes, como cristianos, tratamos diariamente de morir a nuestro pecado, de no volver a caer en ese pecado. Si caemos, le pedimos a Dios para que nos ayude en todo eso. Entonces, esta semana estaba también estudiando un poco algunos escritos de Lutero, y él hablaba esto que yo les he comentado, lo del oratio, meditatio, tentatio, la oración, la meditación y la tentación. Entonces, cuando uno está a punto de sucumbir a un pecado, uno puede agarrar y orar. Y es lo que el cristiano debe de hacer, orar a Dios y tomar la palabra de Dios, tomar un salmo y leer un salmo, leer otro salmo, salmo tras salmo, y seguir orando a Dios para que Él quite de nosotros esas ganas y esas ansias de pecar y pecar. Y esto lo hace lo que es la confesión de pecado, lo que es la contrición y lo que es la fe. Y en la palabra de Dios nosotros conseguimos varias historias y varios relatos en cuanto a esto. Y hoy vamos a hacer algo distinto a lo que hemos venido haciendo en las otras semanas. Hoy vamos a leer algunas historias bíblicas en las Sagradas Escrituras, y la primera historia es la de Caín. Entonces, Fran, tú pudieras, si tienes una Biblia en mano, buscar Génesis 4 del 1 al 16 y leerla para nosotros. Génesis 4 del 1 al 16. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora, pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matara a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Muy bien, muchas gracias, Fran. Entonces, una pregunta. ¿Fue Caín
perdonado por su pecado. Sabemos que su pecado fue asesinar a primero tener envidia de su hermano. Y después esa envidia lo llevó a enseñorearse de su pecado. Vemos que Dios le advierte y le dice, este deseo se enseñoreará de ti. Y al final se enseñoreó y tomó una piedra y mató a su hermano. Entonces, ¿fue perdonado Caín o no? Yo creo que no. De hecho, lo ¿Tú maldijo. crees que no? ¿Por qué? Pues porque lo maldijo y no sé cómo lo dice, cómo le dice. Y Caín mismo dice, grande es mi castigo para ser soportado. Mecha soy de la tierra. Sí, Yo aún creo que teniendo, porque eso es contrición. Caín sentía ese dolor, ese peso por su pecado. Grande es mi castigo. Pero en ningún momento él clamó por perdón. En ningún momento él dijo, perdóname, Señor, por el pecado que he cometido. Más bien, responde de otra manera. Y entonces dice que se esconderá de su presencia. Entonces, fíjense cómo el pecado siempre va a estar tratando de esconderse de la presencia de Dios. Entonces, podemos ver que no hubo arrepentimiento de parte de Caín y ni siquiera hubo confesión de su pecado, sino más bien Caín le dijo, ¿acaso soy yo? ¿Cómo es que le dice? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? guardián de mi hermano. Y Dios es como, no seas soberbio, Caín, la voz de tu hermano, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Entonces, aquí vemos que no hay arrepentimiento. Entonces, yo no soy quien para decir fue al infierno o fue al cielo, pero la evidencia bíblica nos dice que no hubo arrepentimiento en la actitud de Caín y por eso fue arrojado de la presencia de Dios. Y estando lejos de la presencia de Dios es estar lejos de la gracia de Dios. Entonces, ahora tenemos otra historia y tenemos la historia de Abraham. Patricia, ¿tienes una Biblia en mano? Aguarda un momentito. Ok. Una pregunta, Isaac. Cuando Sí. dice Dios que la sangre de Caín, digo de Abel, que clama de la tierra, hay una llamada de la sangre de Cristo, que lo dicen en Hebreos, creo, ¿no? Que es mejor que la sangre de Abel. Entonces, quizás lo que estaba clamando Abel era venganza, ¿no? Sí. Contra Caín. Sí, fíjate que el Señor mismo va a decir, mía es la venganza, yo pagaré. Entonces, ciertamente, y venganza en el sentido de que no quedara, vamos a decir así, de un lado el pecado que había cometido Caín en contra de su hermano, que no se olvidara el pecado que había cometido Caín en contra de su hermano. Entonces, ciertamente es eso mismo. Bueno, aquí tengo mi Biblia, dime. Bien, si puedes buscar en el mismo libro Génesis 12, empezando en el versículo 10 hasta el capítulo 13, versículo 4. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida.
Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada a la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Subió Ahora, pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho ahí antes, e invocó allí el nombre de Jehová. muy bien. Muy bien, entonces aquí tenemos esta historia del gran padre de la fe mintiendo y haciendo que con su mentira otros también cayeran. Entonces, aquí la pregunta es, ¿se arrepintió Abraham de su pecado? Me parece que no. ¿Te parece que no? ¿Y por qué? Bueno, incluso parece que le fue bien, ¿no? Sí, Tener a su mujer como amante del faraón, a él le trajo riqueza y le trajo bienes y le trajo plata y se claro. fue tan contento, ¿no? Claro, se fue contento y todo lo demás, pero hay una palabra clave en el texto, por eso leímos un poquito más, hay una palabra clave en el texto que nos demuestra, a diferencia de, por ejemplo, Caín, que el texto nos decía que Caín se iba a esconder de la presencia de Dios, aquí el texto nos está diciendo que Abraham invocó el nombre de Jehová. Y adoró a Jehová en ese momento. Entonces, un hombre pecador huye y se aleja de la presencia de Dios. Ciertamente Abraham pecó y su pecado lo llevó a ganar todas estas, como tú estás diciendo, Patricia, todas estas, vamos a decir así, fortuna. Porque no solamente la fortuna en ese momento era con respecto a dinero, sino también era con respecto a ganado y todo eso. Abraham obró mal, pero el hecho de que él, después de que saliera de Egipto y todo lo demás fuera e invocara el nombre de Dios, ahí vemos un arrepentimiento de parte de Abraham. Aunque la Biblia, por ejemplo, no nos dice si se arrepintió Abraham, el hecho de que haya invocado el nombre de Dios nos demuestra que se había arrepentido, porque una persona que invoca el nombre de Dios, y el cristiano cuando invoca el nombre de Dios, la misma palabra nos habla acerca de que para estar delante de la presencia de Dios tenemos que estar limpios de corazón, y aquel que limpia nuestros corazones es Cristo mismo, es en el perdón. Por eso es que, por ejemplo, tenemos la santa absolución, bueno, la confesión y la absolución previo o al inicio de la liturgia. Invocamos el nombre de Dios y luego somos absueltos de nuestros pecados. Pero ciertamente, Abraham obró muy mal aquí, y Faraón fue la voz de la sensatez para él en ese momento. Irónicamente, Faraón fue la voz de la sensatez para Abraham. Ah, ¿Sí? una cuestión, Isaac.
cuando Sarai le dice que tome a Agar, Agar fue una esclava egipcia que Abraham se llevó con él. Entonces Sí. es posible que también el nacimiento de Ismael y todo lo que eso ha traído entre los ismaelitas y Isaac, Sí, también trae consecuencias, ¿no? Entonces, bueno, parece que le fue bien, pero realmente no tanto, ¿no? claro, Cuando claro. consideramos todas las consecuencias que aún hoy estamos padeciendo, ¿no? Tal cual, tal cual. Abraham, en vez de confiar y eso que se pone a Abraham como el padre de la fe, pero a veces Abraham también es como nosotros y desconfiaba de la buena voluntad de Dios. Y él desconfió de la promesa que Dios dio a él en cuanto a que de él iba a nacer la descendencia del Mesías. Entonces, ciertamente, si Dios le dio fue la promesa a Abraham, y no a Sara, sino a Abraham, pero Sara era la esposa de Abraham. Y él no confió en esa promesa y bueno, como tú dices, todos los problemas que ahora, hasta hoy en día, venimos arrastrando por la desobediencia y por no haber confiado en Dios y en sus promesas. Entonces, Abraham no es tan perfecto como nosotros pensamos, pero eso no quiere decir que podamos observarlo como un ejemplo también de fe de un hombre recto, porque también lo fue. Y bueno, es considerado es considerado uno de nuestros padres también, Abraham. Por la fe, él es uno de nuestros padres. Entonces, vamos a seguir con otra historia. No sé, Rebeca, si por el tema de tu tos puedes leerla. Si no, no pasa nada. Podemos, yo pudiera leerla. Segunda de Samuel 12. Bueno, lo intento. Del 1 al 3. 12. Ok. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, habían 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera por 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías, Eteo, heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová. He aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Muy bien, muchas gracias. Entonces,
Entonces, ¿qué sucedió cuando por fin David reconoce su pecado? Vemos que David venía con este pecado y venía maquinando y maquinando y maquinando y haciendo planes hasta que consiguió la muerte de Urías. Entonces, cuando reconoce su pecado, según lo que leímos en el versículo 13, ¿qué fue lo que sucedió? Que Natán lo perdonó, o sea, le dio perdón de pecados. Exactamente, exactamente. Natán le dijo que Dios, Jehová, había remitido su pecado. Entonces, ¿esto es bueno o malo? Es bueno. Esto es muy bueno y esto nos llena a nosotros de mucho consuelo, porque cuando hay arrepentimiento, cuando uno confiesa su pecado y hay arrepentimiento de verdad, Dios automáticamente nos perdona nuestros pecados. Entonces, esta doctrina perniciosa que nos roba el consuelo de Dios, en la cual tú tienes que hacer penitencias para poder sentir que has sido perdonado, es nefasta. Cuando hay confesión de pecados, el pastor está llamado a absolver a su miembro. Cuando hay confesión entre hermanos, el hermano está en el deber de absolver a su hermano que ha pecado en contra de él, porque también el perdón no es algo nuestro, aunque nosotros creamos que el perdón es algo nuestro, el perdón es algo de Dios, el perdón es algo que viene de nuestro Dios, porque nosotros fuimos perdonados, nosotros perdonamos a otros. Y aunque uno a veces diga, pero es que yo no siento en mi corazón perdón, y va a ser hipócrita de mi parte darle el perdón a otra persona, el cristiano no actúa de esa manera. El cristiano perdona. Y si no siente ese perdón, que nosotros no hablamos en términos de sentimientos y de emociones, porque nuestras emociones están caídas, uno trata de caminar en ese perdón que uno ha ofrecido. Entonces, aun cuando a veces uno siente esa, pero ¿por qué le ofrecí el perdón a esa persona? Uno dice, bueno, porque Cristo me ha perdonado. Y es en ese momento también donde uno puede orar a Dios y pedirle que nos ayude a caminar en ese perdón. La vida cristiana no es fácil, no es fácil, mis queridos hermanos, y en temas de perdón, en temas de resolución de conflicto, tampoco es fácil. Pero cuando nosotros salimos de nosotros mismos y vemos nuestros pecados, pero vemos a Cristo y su cruz, entonces la cosa se hace un poquito más sencilla y más llevadera. Entonces, la última historia que tenemos es la de Pedro. Todos conocemos esta historia de Pedro cuando él niega a Jesús y luego de la resurrección de nuestro Señor, los discípulos están pescando y todo lo demás, y voy a leer Juan 21 del 15 al 19 que dice: cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él me dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, que cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Entonces, luego de que Pedro negara a Jesús y llorara amargamente, Pedro está y se arrepiente de su pecado. ¿Y cómo sabemos que Jesús lo perdonó? Bueno, lo primero y principal es porque Jesús cargó ese pecado de Pedro en la cruz.
pero también vemos esta bonita historia en donde si Pedro negó 3 veces a Cristo, Cristo lo está restituyendo 3 veces. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Entonces el negador ahora se convierte en el apacentador de las ovejas de Cristo. Entonces es una historia hermosa, y cuando nosotros hablamos acerca del perdón y de la absolución, es algo hermoso. El perdón de los pecados libera. Entonces hay gente que cuando dice, y el mismo salmista, el mismo David, va a hablar y va a decir lo que hace el pecado. Mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo por mi gemir de todo el día. Entonces el pecado llega a tal punto que también nos afecta físicamente. No solamente nos afecta espiritualmente, sino que nos afecta físicamente. Pero después, ¿qué es lo que dice David? Mi pecado te declaré y no encubrí iniquidad. Entonces Jehová dijo que perdonará, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Confesaré mis transgresiones, perdón, a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, aquí nuevamente vemos que es bíblico. Confesión, seguido de la confesión, la absolución. Y en la absolución uno es liberado. Uno es liberado de esa carga, y ahora la carga que yo tenía ahora recae en la cruz de mi Señor, de Cristo Jesús. Entonces, todas las historias que acabamos de leer nos muestran cómo Dios es misericordioso para perdonar el pecado del que se arrepiente. Pero a veces hay hombres como Caín, como Esaú, como Saúl, o como muchos otros en las historias bíblicas, que no se arrepienten de sus pecados. El perdón es recibido cuando el corazón pecador se arrepiente de sus pecados. Para esto necesitamos escuchar la ley de Dios y luego recibir el perdón de Dios a ese corazón arrepentido. Entonces, a un corazón arrepentido, un corazón atribulado, uno le predica las buenas nuevas de salvación. ¿Y cuáles son esas buenas nuevas de salvación? Tus pecados te son perdonados. Cristo cargó con ellos en la cruz. Entonces, hay varios errores en cuanto a lo que es la confesión y absolución. Entonces, por ejemplo, está esta postura que dice solamente Dios. Entonces, ningún ser humano está en la capacidad de perdonar. Por eso yo no le pido perdón a ningún hombre y que ningún hombre me perdone. Entonces, el cristiano, cuando habla acerca del cuando habla acerca de confesión y pecado y todo eso, nosotros hablamos en términos de perdón. Uno dice y uno le pide a su hermano, perdóname. El cristiano no dice discúlpame, porque disculpar es minimizar el pecado. El cristiano dice perdóname, perdona mi pecado. Nosotros hablamos en términos de perdón. Y no minimizamos nuestra culpa en cuanto al pecado. Pero también está esta doctrina fatal sobre enumerar los pecados. Entonces Roma decía que para poder recibir el verdadero perdón de Dios, entonces deberías de enumerar tus pecados. Sin esto, no estabas haciendo nada. Entonces había que tener una lista de pecados y, por ejemplo, las confesiones, hoy estaba leyendo otro libro, El del cielo en la tierra, de Arthur Jost, y él decía, bueno, Lutero creció y él se crió y él era un hombre medieval, un monje medieval. Él se crió con todo esto y sabemos por las biografías y todo esto de las historias de Lutero, de que él iba a cada rato a confesarse con Staupitz, que era su padre confesor, y se acordaba de algo, si a mitad del camino se acordaba de un pecado, volvía. Y si salía y se acordaba del pecado, o menos estaba girando la perilla de la puerta, se acordaba de un pecado, iba rápido y le confesaba ese pecado a Staupitz. Entonces, ¿qué es lo que, por ejemplo, la Biblia nos enseña? De que
nosotros a veces tenemos pecados de los cuales nos son ocultos. El Salmo 19, el salmista en el Salmo 19:12 dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Entonces hay veces que uno no sabe de esos pecados que uno ha cometido, o se le han olvidado por cuestiones de la vida, no es por conveniencia, sino por cuestiones de la vida, a uno se le ha olvidado algo por el estilo. Entonces, en esta doctrina, o en esta cuestión de enumerar los pecados, uno no podría entonces ser perdonado. Y otra doctrina perniciosa es la de la penitencia. La verdadera absolución se obtiene después de haber realizado el sacramento de la penitencia. Entonces, hay tres acciones que el ser humano tiene frente al pecado. La primera es negarlo o minimizarlo. Es decir, bueno, todos cometen estos errores y ahí entra lo de mentirillas blancas, mentirillas negras. No, pecado es pecado. Otro de los errores es institucionalizarlo, hacer énfasis en mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi propia culpa. Entonces nosotros no nos damos golpes de pecho ni decimos por mi culpa, por mi culpa, por mi propia culpa, sino que más bien, porque eso está poniendo el foco en mí, sino que más bien uno confiesa su pecado a Dios y dice: Señor, toma mi pecado, quita de mí toda maldad. Entonces uno vemos, por ejemplo, en nuestra confesión, en la confesión de absolución de la iglesia, que nosotros decimos, confesamos que somos pecadores y no merecemos estar delante de tu presencia. Pero, y entonces se empieza a hablar acerca de la obra y de los méritos que ha hecho Cristo, y decimos: por favor, no apartes tu vista de nosotros. ¿Y qué es lo que sucede después de haber confesado nuestros pecados? Viene la santa absolución. Yo, como ministro de la Iglesia de Jesucristo, os anuncio la gracia y el perdón de Dios. Y en lugar de mi Señor Jesucristo y por mandato de Él, te perdono todos tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, la tercera acción es esta: reconocer y esperar en Dios. Confiar en que Dios es aquel que perdona mis pecados y que Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros como real sacerdocio, como la iglesia, como aquellos que tienen el oficio de las llaves, también para perdonar los pecados de otras personas. Entonces es erróneo eso de que no, solamente Dios es el que perdona. El hombre disculpa, Dios perdona. No, el hombre también perdona. ¿Por qué? Porque este es un poder peculiar que Dios ha legado a su iglesia, de perdonar los pecados. Entonces nos los ha dado a cada uno de nosotros. Y como les decía, si bien en ese oficio de las llaves, para el correcto orden de la iglesia, se le da y se le entrega el oficio de las llaves al pastor debidamente llamado y ordenado, también el cristiano, el creyente, por la fe puede acercarse y reprender a su hermano, y también puede perdonar a su hermano de sus pecados. Entonces, déjenme ver algo. Bien, vamos a parar aquí. En esta parte solamente hemos tocado la primera parte de, la parte de arriba, el enunciado de los concilios de la iglesia, pero la semana que viene vamos a continuar con lo que Lutero va a venir hablando. Todas estas cosas previas son importantes para entender el concepto y lo que Lutero después nos va a ir trayendo en cada una de las marcas. Entonces la semana que viene vamos a continuar con lo que Lutero dice, bueno, la semana que viene no, pero ahorita hablamos de eso, con lo que Lutero dice sobre la confesión y la absolución, y también lo que dicen las confesiones. Entonces,